Bueno, en este momento ya aceptamos que tenemos corrientes que pueden ser axiales, es decir, corrientes que van en esta dirección. Vamos a llamar esto como una corriente intracelular y pues a la vez por acá puede ir una corriente extracelular. Vamos a ver más adelante si estas dos pues tienen alguna relación. Y pues entonces cualquier otro tipo de corriente que se presente en esta dirección, pues bueno, ya sea entrando o saliendo de la neurona, pasando a través de la membrana, pues va a ser una corriente de membrana. ¿De acuerdo? Entonces, pues acá planteamos dos tipos de modelos. Vamos a ver nuestra matemática. Asumiendo que la célula es, que la neurona, pues es algo continuo. Esto es más real. Este nos va a servir, pues, un modelo discreto. Nos va a servir como para hacer una aproximación, una forma más familiar y parecida a la forma en que hemos trabajado los circuitos, en que hemos aprendido a trabajar con circuitos. Y después de entender el modelo discreto, pues vamos a ir analizando mejor entonces cómo sería ese modelo continuo. Otra de las diferencias que aparecen pues entre nuestro cuerpo y un circuito eléctrico convencional. Entonces, pues también debemos aceptar que aquí aparecen unas resistencias. Tenemos una resistencia intracelular y pues que este medio también en el que vive nuestra neurona, pues ese medio intersticial también va a tener una resistencia. Normalmente pues nos vamos a dar cuenta que la resistencia intracelular es mucho más grande que la resistencia extracelular. Bueno, entonces en el modelo discreto, pues resulta que también vamos a tener corrientes axiales y también corrientes de membrana. ¿Cómo los vamos a interpretar? Entonces, pues lo que vamos a hacer es coger nuestro mismo axón y lo vamos a dividir en partes. Pensemos que entre parte y parte hay alrededor de unos 100 micrómetros. ¿Listo? Son regiones. Entonces, cada región de estas mantiene sus propiedades constantes. Me refiero, al menos con respecto al espacio. Es decir, si acá yo calculo un potencial de membrana, ese potencial de membrana va a ser el mismo hasta llegar al siguiente segmento. Nos estamos dando cuenta que tanto el potencial de membrana como las corrientes de membrana, como las corrientes axiales, ya dependen del espacio. Antes solo dependían del tiempo, solo estábamos ubicados en un único punto de nuestra membrana. Ahora resulta que además del tiempo, también va a depender del espacio. Entonces, pues acá estamos diciendo, listo, a medida que nos desplazamos, pues cada décima que nos movamos va a contar. Aquí no va a ser así tan estricto, aquí simplemente vamos a decir, bueno, asumamos que permanece constante hasta llegar al siguiente segmento. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a entender como nuestro modelo discreto. Entonces déjenme plantear por acá 4 puntos. El punto A, B, el punto C y el punto D. ¿De acuerdo? Entonces, pues nosotros vamos a plantear esto como si se tratara de un lazo en un circuito eléctrico. ¿Listo? Acá tenemos este lazo. Obviamente aquí ya tendríamos otro también. Pero bueno, y aquí este también vendría otro lazo
que estaría acá, pero pues el que nos va a interesar es este que estamos viendo acá en el punto 1 y en el punto 2. Yo quiero aprovechar este momento para hablar también como de las diferencias en las unidades. Esperaba también que en el examen y que en el taller pues algunos de ustedes me preguntaran. eh, de pronto alguien sí me preguntó por ahí y es en cuanto a por qué las corrientes en algunos ejercicios aparecían en amperes por centímetro cuadrado. Incluso hay veces aparece en amperes por centímetro. ¿Eso por qué sucede? Pues resulta que nos damos cuenta que en un modelo discreto, pues sí, definitivamente la corriente se da en amperes. ¿Listo? Pero aquí ya nos está diciendo es que esa corriente la estamos independizando de la sección transversal, del área entonces que recorremos. Eso quiere decir que es como la corriente que tengamos por cada centímetro cuadrado de superficie que cojamos. ¿Listo? Cuando hablamos respecto a al área de la membrana. Aquí sería respecto a la longitud. Entonces sería algo como la cantidad física, en este caso la corriente, que tenemos por cada centímetro de longitud que cogemos de neurona, de axón. ¿De acuerdo? Entonces, estas unidades pues son más usuales de encontrar en estos modelos continuos. Y lo mismo va a pasar entonces con la resistencia. La resistencia pues ya no se va a dar solo en ohms, sino que se va a dar en algo como ohms por centímetro cuadrado. ¿Listo? Eso pues entonces es lo que debemos tener en cuenta acá. Listo, empecemos pues a trabajar con nuestro modelo discreto y después hacemos el análisis con el modelo continuo. Entonces, tenemos un lazo cerrado. Definitivamente nos damos cuenta que pues se cumplen las reglas de Kirchhoff. Entonces, vamos a sumar los voltajes a lo largo de este lazo cerrado. Es la diferencia de potencial entre A y B más la diferencia de potencial entre B y C más la diferencia de potencial entre C y D más la diferencia de potencial entre D y A, pues según las reglas de Kirchhoff, cuando sumamos voltajes en un lazo cerrado, esto es igual a cero. ¿Listo? Bueno, ¿y qué serán cada uno de esos potenciales? Entonces, pues vamos a hacerlo con más calma. Resulta que por acá ya dijimos que viene una corriente externa. Aquí también yo la puedo dibujar. Una corriente extracelular, mientras que por acá viene una corriente intracelular. ¿Listo? Entonces, viene, según la ley de Ohm, la corriente extracelular por la resistencia extracelular. Note que esta notación en minúscula la estoy dejando para el modelo continuo. ¿De acuerdo? Esa es entonces la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Es como si el medio acá ofreciera una resistencia. Ahora, entre B y C. Entre B y C tenemos una diferencia de potencial que es un potencial de membrana. De hecho, como va de afuera hacia adentro, en dirección contraria a nuestra convención de signos, esta es menos un potencial de membrana que yo voy a decir que es el potencial de membrana del segmento 2. ¿Listo? Entonces este menos es porque vamos de afuera hacia adentro de la membrana. Y estoy diciendo que es el potencial de membrana del segmento 2. ¿De acuerdo? Incluso acá debo ser más cuidadoso porque estos también ya los tengo que relacionar
la posición. Esta corriente extracelular es la corriente que viene del segmento 1. Entonces acá me faltó decir que esta es la corriente extracelular del segmento 1. ¿Listo? Entre este hasta acá vamos a decir que permanecen todas las condiciones constantes. ¿Listo? Es decir, que este acá sería una corriente extracelular del segmento 2. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo, ahora vamos entre C y D. Vean que pues aquí dibujé la corriente en una dirección, estamos yendo en dirección contraria a como lo dibujamos ahí. Entonces sería menos la corriente intracelular del segmento 2 por la resistencia intracelular. Estas resistencias sí podemos suponer que son siempre constantes. Listo, siempre van a ser constantes en todos los segmentos. Entonces estas siempre hay resistencia intracelular, 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 extracelular, sin importar pues, es decir, esta resistencia por ahora vamos a decir que no depende de la posición en la que nos encontremos. Listo, entonces vean que cada uno de estos son estos elementos que tenemos acá. Nos queda faltando la diferencia de potencial entre D y A. Nuevamente es un potencial de membrana, en este caso sí va a ser positivo, y es el potencial de membrana del segmento 1. Y aquí estamos diciendo que esto es igual a 0. Listo, entonces vamos a organizar un poquito esto. Hay otra cosa que sucede acá, vamos a decirla de una vez. Resulta que cuando nosotros miramos nuestra neurona, no son los mismos iones los que se están desplazando largas distancias. ¿Listo? Lo que se propaga y lo que se mueve es el pulso, es el potencial eléctrico. ¿Listo? Se genera esa propagación de esa energía. Pero los iones no tienen que correr pues, largas distancias. En eso sí se parece entonces nuestro análisis a lo que sucede en las ondas. ¿Listo? De pronto los iones están interactuando en regiones muy pequeñas. Entonces, en realidad, todos los iones que se mueven entre este punto y este punto cuando salen, pues son los que se van a devolver acá. ¿Listo? Entonces estos iones y mucho, como si fuera una ola, donde las moléculas de agua pues hacen un giro, pero vuelven otra vez a su posición inicial, lo que se propaga entonces es esa ola, pues nosotros vamos a decir que la corriente intracelular es igual a menos la corriente extracelular. ¿Listo? Los iones que se mueven hasta acá y salen, después van a regresar. El impulso eléctrico y las diferencias de potenciales sí se siguen propagando. Pero los iones, que son los que generan las corrientes, sí regresan. Bueno, entonces, vean que a partir de esto, pues podemos dejar esto en términos de nuestras corrientes intracelulares. Esta sería la corriente intracelular en 1. Acabo de ver que tengo un error por acá. Esta es la corriente intracelular en 1 y esta es la corriente intracelular en 1. La corriente intracelular en 2 sería esta. Entonces, claro, esta es la corriente intracelular en 1. Listo, esto es un 1. Estamos en este primer segmento. Y entonces vean que podemos factorizar la corriente intracelular en 1 y nos va a quedar en términos de estas potenciales sobre las diferencias en las resistencias.
Revisemos esta expresión, que esté bien realizada y ya continuamos.